Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar una clase de oxigenoterapia. El tema que se va a desarrollar se va a llamar uso y suministro de la oxigenoterapia. Vamos a entender para eso qué es la oxigenoterapia. ¿Ustedes ya vieron lo que es la oxigenoterapia? Tenemos que saber que la oxigenoterapia es un tratamiento médico. Eso hay que tener en cuenta, que es con prescripción médica. Se basa principalmente en aumentar la concentración de oxígeno en la sangre para evitar daño celular y en los tejidos en caso de hipoxia. Aumenta la concentración que es mayor a la que tenemos en el medio ambiente. Sabemos que la concentración de oxígeno en el medio ambiente es del 21%. No sé si lo han escuchado hablar de los gases que nos rodean. Tenemos nitrógeno en la composición en un 78%, oxígeno en un 21%, otros gases como el argón 0,9% y otros gases nobles al 0,1%. Esta composición forma el 100% de gases que nos rodean en el medio ambiente. Nuestra capacidad pulmonar y fisiológica solo requiere el 21%, que va a ser la FiO2. Para entender qué es la FiO2, tenemos que saber que la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que es la fracción, me está diciendo que es la fracción de oxígeno que yo voy a requerir, que es el 21% de esto. Esto es el 100%, pero mi capacidad fisiológica pulmonar y mis necesidades vitales van a requerir el 21% solamente. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que presenta un daño, una patología, un daño por hipoxia o hipoxemia? Va a requerir uso de oxígeno. ¿Ustedes se acuerdan qué es la saturación de oxígeno? Eso lo vimos en clase. ¿Qué es la saturación de oxígeno? La cantidad de oxígeno que ingresa a la sangre. Es la medición de la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre. ¿Los valores normales de esto cuáles son? De 99 a 95. Estimativamente vamos a decir que un paciente saludable que no requiere oxígeno tiene ¿qué valor? Lo normal 98. de 95 para arriba, según la OMS, es normal. De 95 para abajo estamos hablando de una hipoxia y de 90 para abajo hipoxemia. ¿Sí? Quiere decir que hay un déficit de oxígeno, hay un riesgo de hipoxemia o hipoxia. También en el tema del COVID se registra hoy en día muchas personas que quedan con secuelas que por ahí te están saturando entre 92 y 94%. No sé si en la práctica habrán visto cuando saturan un paciente está lo más bien, pero la saturación es del 94 muchas veces y está bien el paciente. Pero según la OMS, del 95 óptimo hasta el 100% sería. Bueno, para entender esto de la FiO2 que les expliqué, que es la fracción inspirada de oxígeno, que es el 21% de lo que nosotros requerimos, también tenemos que entender el término de flujo. ¿Qué es flujo? Flujo es la concentración, flujo es la concentración de gases administrado en litros. Por ejemplo, acá tenemos la tabla que les traje para que se puedan guiar. Tenemos la FiO2 que empieza en el 24%. ¿Por qué? Porque yo, lo normal, lo que el medio ambiente me da para mi capacidad fisiológica dentro del normal es un 21%. Pero cuando hay un requerimiento de oxígeno, tenemos los tubos de oxígeno para uso medicinal.
y empiezan a partir del 24%. ¿Sí? 24%, y el flujo que va a administrarse va a ser de 1 litro, 2 litros, y variando 3 litros, 4 litros, hasta 5 litros. ¿Sí? Mayor concentración, aumentan la cantidad de litros. Es una tabla más o menos para que nos guíen. También tenemos que entender qué es el oxígeno envasado, cómo está compuesto. Yo acá les traje para que ustedes vean esto que se llama manómetro. Los que lo conocen es la figura. El manómetro está expresado, acá está entre de 0 a 300 libras. Acá tenemos que varía de 500 a 4000 libras. ¿Sí? ¿Lo quieren ver? Este es el manómetro. Por un lado tenemos el manómetro, por otro lado tenemos lo que es, voy a ir borrando esto así ya tenemos lugar. Por otro lado vamos a tener ahí lo que es el caudalímetro o flujómetro. ¿Conocen este término? El caudalímetro o flujómetro va a ser en forma de cilindro o en forma circular. Va a ser lo que marca para medir la cantidad de litros. Es un reloj que me va a indicar cuánto oxígeno estoy administrando. Acá tengo la fotito. Que ahí está el caudalímetro, puede ser circular, que es este. Este es el caudalímetro o flujómetro. Acá me marca de 0 a 10 litros. ¿Sí? Y acá esto es para medir en libras la cantidad que tiene el tubo de oxígeno. A veces el caudalímetro puede venir como la figura, puede venir en forma de cilindro, pero acá está en forma circular. En forma de cilindro van a ver que tiene, no sé si alguna vez fue en un hospital, o la práctica que hicieron ya práctica, lo habrán visto en el hospital, que es la bolita. Es una bolilla donde vos pones 1 litro, 2 litros, y acá no lo regulás directamente con la aguja. Recuerden que siempre tiene hasta 10 litros para subir. Bueno. ¿Cuál es el caudalómetro? Caudalímetro. Caudalímetro. Este. Este es el caudalímetro. También tenemos lo que se llama humidificador. ¿Qué les parece que es un humidificador? Humidificar el Para aire que entra en el cielo, para no lastimar. ¿Para qué? Para evitar Que se seque. las vías respiratorias. Bien. El oxígeno siempre tiene que estar licuado y secado, humidificado, para que ingresen las fosas nasales, para evitar daño en las vías aéreas superiores. Para eso el humidificador es un frasco que está ahí, que lo habrán visto también en el hospital, y este frasco siempre tiene que tener agua. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuánta agua lleva el frasco? ¿Lleno? No, lleva 2/3. 2/3 de agua, ¿sí? ¿Y con qué agua tiene que cargarlo? ¿Agua de la canilla, agua estéril? Agua destilada, lo ideal. Se pone agua destilada, agua estéril, 2/3 del frasco, y se lo conecta, como se ve acá, al flujómetro y luego al manómetro. Acá está la conexión ya realizada. Ahora cuando vayamos a hacer las prácticas ya va a ser mejor que lo vean y lo pueden armar. Se lo pueden presentar desarmado, se lo pueden armar. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de sistema de flujo. Como hablábamos de flujo,
hay dos tipos de sistema de flujo. Dentro del sistema de flujo va a estar bajo flujo y alto flujo. ¿Qué entienden ustedes por alto y bajo? ¿Qué se les ocurre? ¿La cantidad de oxígeno que pasa? Con mayor presión o muy con bien. menor. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Para ello, bajo flujo va a ser una combinación entre el aire que nos rodea, que es la CO2, que es el 21%, mezclado con la concentración de oxígeno que deseo que el paciente tenga. En cambio, el alto flujo va a ser una concentración real y pura de oxígeno. Para el alto flujo se usan diferentes dispositivos, que yo ahí traje. Uno de los dispositivos para alto flujo va a ser la máscara Venturi, que tiene, está expresado en color verde, va a marcar entre el 24% y el 28% de oxígeno puro. Esa concentración de oxígeno va a ser pura y directa, no hay escape. Después la máscara Venturi de color blanca va a ser hasta el 60%, que es la mayor cantidad. Eso también es una alta concentración de oxígeno y es de alto flujo. A su vez, tenemos el AMBU, que también es de alto flujo, que eso lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar. Y los sistemas de bajo flujo van a ser siempre combinados con lo que es la CO2 y la concentración de oxígeno. Entonces, no va a ser tan alta y concentrada como el sistema de alto flujo. Bajo flujo es la combinación entre el aire atmosférico y la concentración de oxígeno. Por eso el cuadrito acá nos marca concentración de oxígeno de bajo flujo. Por ejemplo, tenemos la cánula nasal. La cánula nasal va del 24% al 40%. Si al 40%, por ejemplo, acá nos sigue la línea que tengo 5 litros en flujo. ¿Sí? Acá el 24%, la concentración del 24% va a pasar 1 litro por minuto. Muchas veces el médico te va a poner a administrar 4 litros de oxígeno. Entonces ustedes van a saber que 4 litros de oxígeno van a equivalen a el 32%, ¿sí? De la concentración de ese oxígeno que tengo. Al igual que las máscaras de reservorio, una máscara de reservorio, ¿la conocen la máscara de reservorio? Yo acá traje la máscara de reservorio. Es un sistema de bajo flujo, pero tiene hasta 10 litros, con una concentración, vamos a ver acá en la tabla, una concentración 10 litros, 99%. ¿Por qué? Porque acá tiene reservorio, la palabra lo dice, reserva el oxígeno para ser suministrado. ¿Esto en qué tipo de paciente se puede utilizar? ¿Qué se les ocurre? Va a variar de acuerdo a la patología del paciente. Tiene una tubuladura que va conectada a la pared, acá tiene el pico, se conecta acá y va conectada, si tenemos oxígeno central, a la pared con el oxígeno central. Si tenemos el oxígeno envasado, lo vamos a conectar ahí al oxígeno envasado. Y lo que va a hacer la bolsa se va a llenar de oxígeno, y por eso es reservorio, porque se reserva en la bolsa, es autoinflable. Pero es de bajo flujo. Por más que tenga la capacidad, una concentración del 99% en 10 litros. Pero recordemos que es bajo flujo. ¿Por qué? Porque se mezcla con el aire atmosférico. Yo se las voy pasando si quieren. Vean ustedes cómo viene y cómo lo van a poner. Se presenta así. También tenemos en lo que es bajo flujo, que sería la cánula nasal o bigotera nasal conocida. ¿Sí? Esto generalmente tiene baja concentración. Eso dentro del bajo flujo, la máscara de reservorio es mayor concentración. Esta es la bigotera nasal.
Siempre humidificado con la bigotera nasal. Y ¿saben qué? ¿Qué se les ocurre que pasaría? Nosotros tenemos una tabla acá, por algo está la tabla, donde nos está indicando, si yo a la cánula nasal tengo la capacidad del 40% de la concentración, o sea, una FiO2 con una concentración del 40%, hasta 5 litros por minuto. Si yo le pongo 6 litros con el flujómetro, o 8 o 10, ¿qué pasaría? El dispositivo, como ser la cánula, no resiste, o sale disparada, irrita las fosas nasales del paciente, o no cumple su función, la función de distribuir el oxígeno de manera adecuada. Por eso tengo que tener en cuenta esta tabla, por eso es importante saber qué dispositivo voy a utilizar en cada concentración que requiere el paciente de oxígeno. En la concentración que muchas veces el médico prescribe, cuánto requiere de concentración de oxígeno o cuántos litros lo puede expresar. Pero es importante fijarnos en la tabla y no exceder, porque si yo excedo, la cánula o te sale disparada o el paciente se empieza a irritar y la cánula, el dispositivo no va a cumplir la función. Por eso es importante eso. Después tenemos la máscara, que sería esta, que acá está, con el dibujito máscara de oxígeno, que la función va a ser del 40% de concentración de oxígeno al 60%. Del 40 tengo de 5 a 6 litros que puedo administrar, o del 60% hasta 7 a 8 litros por minuto, que sería esta. Es como una máscara de nebulizar, pero iría con esta. Este trae su propio amplificador acá. Claro, también, muy bien, observación. Y después, como les dije, la máscara de reservorio, que tenemos hasta 10 litros con 99% de oxígeno, pero siempre a bajo flujo. Si el médico les dice a ustedes, necesito que suministren oxígeno al 60%, ¿ustedes qué dispositivo utilizarían según la tabla? Registren ahí, pasen y véanlo. La máscara de reservorio. El 60% sería mejor la máscara de reservorio. Máscara de oxígeno. Sí, pero eso está a partir de 63 o 60. Igual no creo que sí, Ay, pero o llega a sea, podría 60, usar la 60, máscara de 20 oxígeno también. y la con reservorio también. Claro. Ah, ¿Las dos? los dos. Ujú. Sí, siempre más bajo consumo de oxígeno es la cánula, que es binasal, bigotera, no sé cómo le quieran llamar. Pero es importante, lo que yo les digo acá, no pasarse de la cantidad de litros, más que nada la bigotera, porque se ven casos que lo ponen a libre demanda y no tienen conocimiento de que si yo supero los 5 litros, deja de hacer el efecto, deja de distribuir en forma adecuada el oxígeno y la terapia irrita las fosas nasales. irrita al paciente, las fosas nasales. Y una de las complicaciones por lo que les estaba diciendo, el oxígeno es una indicación médica. Por eso tiene que tener prescripción y hay que respetar esto. No es a libre demanda. Y una de las cosas que la sobredosificación de oxígeno tiene consecuencias. Yo les había dicho en clases anteriores cuáles eran las consecuencias. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Cómo se olvida? Como que nos comentó usted de una chica que usted la vio en el colectivo, si me acuerdo que usted habló, que creo que le quemaron las fosas nasales o tenía que ir al otorrino o algo así, Sí, por eso ese, también. por ese problema. Por el